Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 24 de julio del año 2023. Saludo primero a quienes están acá en el estudio. Desiree Pagliarini, buen día. Buen día, Emiliano, buen día a los compañeros y a la compañera de acá tertulianos y a los oyentes. Atentos al rojo de Desiree en el día de hoy. Vino fuerte la cosa. Colorado. Bueno, ahí está. Bien colorado. ¿no? Es colorada, por supuesto. Rojo en la indumentaria, rojo en los labios, así. Rojo en el alma. Bueno. En la ideología. Creo que hay un mensaje ahí, no sé, no creo que sea caso. Sigo, el saludo para Pablo Carrasco también, buen día. Buen día, Emiliano, y aprovecho a felicitarte por lo de Andeu. Me parece si me hubiera gustado ponerlo yo en orden a esa lista que hiciste desordenada o ordenada por el alfabético, me hubiera encantado ordenarla. Así que es más que merecido y muy lindo el trofeo que te llevaste. Sí, está aludiendo Pablo a el acto que tuvo lugar ayer de Andeu, celebrando los 90 años de la Asociación de Broadcasters del Uruguay y al mismo tiempo los 100 años de la radio en nuestro país. Una actividad en la que la institución decidió entregar reconocimientos a 10 empresarios de radio y a 10 comunicadores de radio por sus contribuciones a este medio. Bueno, y una de esas distinciones, como decía recién Pablo, está acá, me tocó a mí, una preciosa escultura de Magdalena Díaz, hecha en vidrio. Casualmente, una autora que pasó por el ciclo Arte y Vida en Perspectiva hace poco, así que bueno, un placer realmente. Muy merecido, Emiliano, felicitaciones. Bueno, seguimos. Vamos a más saludos a Teresa Herrera, allá en Piriápolis. Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un gusto, como siempre, estar acá. ¿Con la garganta castigada? Felicitaciones, Emiliano. ¿Cómo? Tan merecido. Ah, bueno, también. muchas gracias. Muy bien. ¿Y Miguel Brechner, buen día? Buen día, ¿cómo están? Un saludo a todos, una felicitación, Emiliano, después de tantos años, bien merecida, así que fue un gusto leer la noticia. Bueno, muy amables. Ponemos después la foto de esta pieza, de esta pieza de arte, la ponemos después en Instagram para que ustedes también la vean y la compartan. Vamos al primer tema, si les parece. En los últimos días se confirmaron al menos 2 ataques a personas en situación de calle. El sábado, la fiscal Eliana Travers imputó a un hombre que prendió fuego a una persona que vivía a la intemperie en la zona de Daniel Muñoz y Cufré, en Tres Cruces, Montevideo. La agresión ocurrió hace ya unos días, el 18 de junio. Desde entonces la víctima se encuentra internada en un centro de salud. Una semana antes, el sábado 15, en Salto, una persona en situación de calle fue prendida a fuego. La víctima, un hombre de 52 años, sufrió heridas graves en las piernas y en los genitales y está internada en el Centro Nacional de Quemados, según informó el diario El Observador. La Fiscalía ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. A estos hechos se suman las denuncias realizadas la semana pasada por el sacerdote Omar Franza, que está a cargo de Santa Bernardita, la parroquia de Santa Bernardita, ubicada en Avenida Italia y Francisco de Caldas, en Malvin. El párroco se presentó ante la policía para notificar una serie de agresiones sufridas en esa parte de Montevideo por personas que viven en la calle. El padre Franza informó que 3 personas se acercaron a la parroquia para relatar que habían sido golpeadas. Según la nota de subrayado, una de las víctimas declaró que en el sitio donde se encontraban descansando se hicieron presentes 4 hombres que viajaban en una camioneta blanca, se bajaron del vehículo y les pegaron con un bate de béisbol. En uno de los casos, según contó el cura, hubo politraumatismo y fractura en un brazo. El viernes, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo: todavía no hay indicios en la investigación de que exista una banda operando con ese objetivo, el de atacar a gente en situación de calle. Varios de ustedes querían comentar este tema que tiene estas distintas manifestaciones últimamente. ¿Quién? ¿Vas tú primero, Desiree? Sí, gracias, Emiliano. Yo quería hacer un par de apreciaciones en esta primera intervención. Porque el tema, digamos que a mí me interesa desde hace mucho tiempo. Me interesa académicamente, me interesa desde una perspectiva
antropológica, porque creo que la situación de las personas que viven en la calle y que tienen cierto grado de marginación es una problemática muy profunda. O sea, no es tan sencillo como a veces yo veo que se superficializa el tema con algunos comentarios de decir, bueno, no, hay que ver de qué forma decretar algo para llevárselos, para poder internarlos compulsivamente y volver a resignificar el espacio público porque es para todos, pero no hay que pernoctar, etcétera. Y yo en ese momento, cuando escucho ese tipo de comentarios, que además son bastante comunes, me pregunto si la gente entiende por qué las personas llegan a una situación así. O sea, yo no creo que por motus propio todo el mundo diga quiero vivir en esta situación de marginalidad y de exclusión a todo el sistema, a la sociedad, al acceso de una vida digna. Y claramente hay una temática mucho más profunda. Problema de salud mental, problema de adicciones, problema de inserción a la sociedad. O sea, que es mucho más complejo. Yo lo veo como un iceberg, que uno ve la parte de arriba, la persona pernoctando en la calle o teniendo una vida sola o solitaria ahí en alguna parte de la ciudad, pero por debajo de ese iceberg hay un montón de sinfín de problemas. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Es tan complejo que creo que la evidencia o la prueba de la complejidad es que ningún gobierno ha podido hasta ahora realmente darle una solución integral. Es un fenómeno mundial, además. Exactamente. No digo que abarque a todo el planeta, pero está extendido en cantidad de países y ciudades. Incluso en países de primer mundo y con posibilidades de desarrollo más abarcativas que la nuestra, ¿no? Pero bueno, lo dejaría por ahí mi primera intervención. ¿Qué es lo que es mundial? ¿La presencia de gente en la calle? Exacto. ¿O gente que se No, la presencia de gente en la calle. Claro, porque por ahí arrancó Desiree, ¿no? De acuerdo. Falta ver la otra parte. Yo voy a dejar mis apreciaciones por acá. La de estas pandillas o grupos agresores. Pero bueno, seguimos. ¿Quién? Teresa, ¿vas tú? Sí, yo era otra de las preocupadas por este tema. Yo preocupada por este tema y además porque el vicerrector de la Universidad Clave, donde yo trabajo, Leopoldo Font, publicó en LinkedIn un video y un trabajo sobre el tema de la aporofobia, es decir, aquello que significa el desprecio, la actitud discriminatoria, prejuiciosa acerca de las personas en situación de pobreza, de las situaciones, y que puede llegar desde, el no reconocimiento de derechos hasta la agresión y lo que puede ser el daño, ¿no? Y lamentablemente, como ustedes decían, y recién preguntaba Pablo, ¿están hablando de que ocurre en todas partes del mundo? Sí, qué sé yo, no sé, yo en Canadá, en Victoria, que por ahí es la ciudad así, jardín de Canadá, vi gente en situación de calle y me contaban, sí, incluso había uno que era bastante conocido, que estaba en un parquecito, ¿no? Digo, que hasta tenía como una especie de casita, una cosa así, y pero no creo que sea la situación de la gente que está en situación de calle en Uruguay, donde evidentemente no solo hay problemas de salud mental, hay problemas de marginalidad, hay problemas de pobreza, problemas de consumo, de todas las cosas que se nos puedan ocurrir. Sabemos muy bien, por ejemplo, lo que pasa con la gente que sale después de estar privada de libertad, ¿no? Entonces, pero me quiero detener específicamente en el tema de las agresiones, y por eso empecé con la aporofobia. Es decir, en Brasil es famoso y no ha logrado modificarlo ningún gobierno el tema de los asesinatos y a las personas que están en situación de calle, y no solo a las personas que están en situación de calle, sino en Sao Paulo y en Río de Janeiro, a los niños y niñas que están en situación de calle, ¿no? Entonces, y que tiene que ver con eso, tiene que ver con la no aceptación del otro y tiene que ver con un desprecio hacia la persona que está en esa situación como si fuera otro. El no poder hacer la más mínima empatía, sino al contrario, tratarlos como
bueno, ni siquiera a los animales se los debe tratar de esa forma. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar como sociedad si están pasando estas cosas. Recordemos que hace como un par de años, si mal no recuerdo, también a un muchacho en la Ciudad Vieja, que también estaba en situación de calle. Sí, esto no es nuevo, ¿no? Esto no es nuevo. Y probablemente, no sé, en los últimos años, mismo año, el año pasado, haya habido otros episodios de violencia de estas características. Lo que pasa es que no tomaron estado público, ¿no? Pero esto no es nuevo. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con la parofobia, ¿no? Con el decir, bueno, este otro no tiene por qué estar acá, no tiene por qué estar en el espacio público, no tiene por qué molestarme, por lo tanto, lo agredo, lo hago desaparecer. Seguimos, Pablo. Bueno, yo abro un paraguas sobre cualquier expectativa de aporte que pueda hacer en este tema, porque, bueno, leyendo el material que mandó la producción, no sé si el antropólogo, el sociólogo o los dos, advierten que estamos en pañales en conocer el tema de la génesis, digamos. Acá es un tema de oferta y demanda, ¿no? Capaz que la oferta es la cantidad de gente en la calle y la demanda es 4 locos que se juntan y se levantan en la manija y salen a hacer estas barbaridades. Y que que la víctima de la situación de calle puede ser la que en este momento tome cuerpo, pero que en otros momentos capaz que es la misma patología que te hace matar negros, inmigrantes, judíos o cualquier otra cosa, y ahora estamos frente a esta variante que es este nombre raro que decía Teresa. Y no hay yo creo que sí que no hay una organización formal, institucionalizada, que tiene métodos. Seguramente esto sale de alguna previa, y por lo tanto se vuelve muy complicado abordar el tema. Entonces, ¿qué conclusión saco yo? Bueno, le puede pasar a cualquier gobierno, a ver si por una vez en la vida podemos hablar de este tema, solo del tema, digamos, y que parece difícil generar un cuerpo de anticuerpos, valga la cacofonía, para estar prevenido con estas cosas. Esto es como el granizo, ¿viste? El granizo no se puede predecir dónde va a caer. Va a caer, hay condiciones, pero después le tocó a 2 hectáreas de tu vecino y a vos no te tocó nada. Por eso es tan fácil asegurar, tan barato asegurarlo. Pero esto me parece que es una especie de granizo que nos puede caer en cualquier esquina de Montevideo. Miguel, ¿tu primer encare? Mira, a mí es un tema que me tiene mal. Será porque últimamente he leído una cantidad de libros donde muestran situaciones que en los últimos 100 años agarraron a los desprotegidos y los aniquilaron, los mataron, no les dieron corte, los ignoraron. Y entonces, digamos, hay un hecho objetivo, es que post pandemia que la gente en la calle ha crecido en todo el mundo. Me impactó en Estados Unidos verlo, pero mucho más que antes de la pandemia. Pero también creo que hay una situación, digamos, muy uruguaya nuestra, que siempre creemos que a nosotros nunca nos van a pasar las cosas. Y pensamos que la violencia en el fútbol nunca iba a venir y vino, pensamos que la violencia verbal y polarización política no iba a venir y está viniendo, y nos aceptamos cualquier cosa. Y entonces no me extraña que esto pase, porque culturalmente la sociedad se va deteriorando y el respeto hacia los diferentes se va deteriorando, digamos. Ni que hablar que las redes y todo eso enervan y hacen que cualquiera pueda pretender hacer una violencia desmedida. No es algo distinto de lo que pasó en otras partes del mundo, ni lo que pasó hace 100 años o hace 90 años en Alemania, después lo que pasó en Centroamérica, lo que pasó en Asia. O sea, por diversas razones el no respeto. La realidad también es que hay más gente en la calle hoy, y la frustración de ver gente en la calle hace que esto se manifieste así. Creo que la sociedad tiene que hacer una reflexión en los valores sobre los cuales está constituido. El sistema político tiene que entender que si seguimos todo a punto de llevarlo a una violencia verbal, no nos puede extrañar que gente, como decía Teresa, vaya contra los pobres y decida reventarlos. O sea, como que eso lo va a resolver. Digamos, no me extraña, me duele.
Y creo que lamentablemente no estamos construyendo para que eso se frene, como no construimos para que se frene lo del fútbol, que demoramos cuántos años hasta que prohibir que alguien ingrese al estadio. Estoy comparando simplemente de que el Estado tiene que tomar acción. A ver, estoy mirando los mensajes de los oyentes y encuentro este de Martín que complica un poco la discusión, porque tengo la impresión de que hasta ahora venía la cosa bastante coincidente en las intervenciones que hemos escuchado. Martín introduce otros argumentos, en especial discrepando con el término aporofobia, con que sea eso lo que está en juego acá. Dice, por ejemplo, todo se reduce a odio, hay miedo, dice el oyente. Hay que tener presente que esas personas, esas, las de la calle, también pueden mostrarse agresivas con los ciudadanos que transitan. Por ejemplo, cuidacoches que golpean autos o que se enfrentan a las personas desde los autos. Hay personas con las que no se puede entablar un diálogo. Hay zonas repletas como Tres Cruces, La Comercial, Pocitos. Entonces, dice el oyente, no todo es odio a la pobreza, hay miedo. Bueno, del otro lado, mucho consumo de drogas y personas quemadas. Emiliano, ¿Sí? La palabra difícil que decía Pablo justamente tiene dos partes. Una que es áporos, viene del griego, que significa sin recursos o pobre, y phobos significa miedo o aversión. Tiene las dos acepciones. No, está bien, pero a donde va el oyente, y yo tiendo a estar de acuerdo con él, en que estas agresiones espantosas a las que estamos asistiendo no se producen contra estas personas por su condición de pobres, simplemente por su condición de pobres, sino porque son personas que a su vez juegan un papel en los espacios públicos, ¿no? Se apropian, entre comillas, de espacios públicos, en algunos casos tienen conductas agresivas, antihigiénicas, etcétera. Quiero decir, a dónde voy, y por favor que se entienda bien que estoy tratando de acotar un poco la discusión, a dónde voy es a que la agresión no es porque sean pobres, la agresión es porque hay con ellos una interacción complicada. Y lo dejo por acá. A ver, deciré que ibas a decir. No, yo creo que porque son distintos también, Emiliano, bueno. Perdón, porque hay como una cosa... a ver, pensemos, estamos hablando de la gente en situación de calle. Yo creo que el fenómeno de Ocean Park es muy parecido también el mecanismo, ¿eh? Es decir, este muchacho que tenía determinado, digo, porque es cultivador, porque esto, porque lo otro, digo, medio hippie, no sé... Digo, tenía determinadas características y fueron y con 4x4, lo cercaron y le dijeron, vos sos el chorro, ¿está? Y si hubiera estado vestido de otra manera, capaz que no. Recordemos también lo que le pasó al hijo de un compañero nuestro de clase, justamente, ¿no? En Punta del Este. Entonces, no, yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con el otro, con este es el distinto, este es el diferente. No estoy negando que puedan haber agresiones, por supuesto, digo, y uno puede tener miedo. Por eso la acepción de no aceptación, de rechazo y de miedo. ¿Por qué? Porque se considera que es un peligro. Es decir, el pobre genera peligro. El pobre es el otro, es el agresivo, es el marginado, es el que no está en la sociedad conmigo. Esa es la concepción. A ver, deciré, Pablo, los dos tenían algo para decir. Sí, yo quería, además de que, digo, comparto bastante de la explicación que daba Teresa, porque es interesante, porque incluso está estudiado, digo, ahí, justo yo tuve un profesor en una materia en antropología, que es uno de los que estuvo estudiando el tema de las personas en situación de calle que tienen problemática en consumo de pasta base, que es el profesor Rosell, justamente indaga sobre esa situación, o sea que no es una cuestión que se le ocurre a Teresa o se le ocurre a algunas personas que entienden un poco de la problemática, sino que está estudiado que hay una situación de autoridad, de dejar de reconocer a esa persona como parte de la sociedad, porque es tan distinto, es tan diferente a la realidad que tú vives a diario, que empezás a desconocerla. Es como que ya se vuelve parte de otra autoridad que vos directamente no entendés
es y al no entenderla genera un montón de reacciones y emociones que pueden llevarse incluso a situaciones de límites. Ahora, lo que yo quería decir, Emiliano, que no me parece menor en base al comentario del oyente y lo que vos comentabas, es que una cosa es cuando la persona está en una situación agresiva, que es real, que muchas personas en situación de calle tienen problemas de adicciones y sumado a eso, problemas de salud mental. Entonces la persona, vos empezás a entablar un diálogo mínimo con la persona y ya te das cuenta a los 2 segundos que no es coherente en lo que está diciendo y no va a entenderte y no va a poder dialogar contigo de ninguna manera. Ahora, eso es una situación que la persona te venga y te ataque, que yo diría que debe ser de lo menos, porque las personas quedan recluidas ahí, están viendo cómo sobrevivir. Pero bueno, no me animo a dar una estadística. Otra cosa es que la persona ataque a la gente en situación de calle porque quiera reapoderarse del espacio público y en ese interín termine haciendo como justicia por mano propia. Sí, sí. Eso creo que, me parece que está bien que quede bien diferenciado, sí, sí. Porque para eso tenemos la policía que... Ojo, yo hago mea culpa o crítica porque bueno, de alguna manera me siento parte del gobierno ahora, ¿no? Pero digo que creo que es un problema de todos los gobiernos que no manejan de forma integral el tema. A veces el MIDES se pasa la pelota con la policía y la policía con el MIDES, eso es real, están las intendencias también de por medio. O sea, no hay un manejo integral. Pablo. Sí, me gustó mucho el aporte y la forma que lo dijo, además, lo dijo muy bien este oyente que no me acuerdo cómo se llamaba. Martín. Porque allí hay un tema también, a esta gente seguramente por indefensa y por cobardía, ¿no? Porque a mí es lo que más me sale, qué cobarde que sos, sea la víctima, pero ese colectivo al que van asignando personas por su pinta, ese colectivo que anda suelto en Montevideo, ¿verdad? El que te limpia el que te cuida el coche, el que te limpia el parabrisas, es también algo que va irritando y después pagan justo por pecadores. Pero vos tenés zonas tomadas, ¿no? Y estás sometido como una especie de segundo poder, hasta desde el punto de vista impositivo. Vos tenés que pagar por estacionar a alguien que no deberías. Es decir, entonces... hay un continuo entre esa gente que es tan irritante y aquellas personas que están en la desgracia mayor, digamos, pero hay un continuo que alguien lo identifica y te hace te deja un cadáver para que vos para darte el mensaje, te hace mensajes con esa forma de actuar. Entonces, sí, porque parecería que es eso, ¿no? Es eso, como un mensaje. Esos agresores están como pasando un mensaje, ¿no? Exacto. Si las autoridades no hacen nada, venimos nosotros y lo arreglamos. Una cosa de ese estilo, las autoridades, ¿no? Tienen que hacer algo. Yo creo que el que te cuida el coche podría bajar un camión de Portland sin problema en media hora del estado físico y juventud que tiene. Entonces, esa convivencia tolerante por omisión, no sé, creo que se está haciendo mal. Ahí en esto que estoy diciendo, lo que me hace ruido es el bate de béisbol, ¿no? Bueno. Porque no sé cuántos tienen un bate de béisbol, ¿no? No, pero a ver, voy a los oyentes porque me encuentro con este mensaje de Carlos que creo que es absolutamente pertinente y no hay que dejar de introducir esta observación. El problema mayor es el acto de cobardía de agredir a una persona muy vulnerable y seguramente enferma. Creo que es conveniente que nos ubiquemos en la situación, ¿no? En qué es lo que hace esta gente, ¿no? Pero, en qué es lo que hace esta gente, porque capaz que nos estamos perdiendo de los detalles, ¿no? Imagínense, de madrugada, de noche, una de estas personas durmiendo en la calle, tapada con lo que puede, supongamos una frazada, seguramente además alterado por consumo de alcohol o drogas, pero digamos perdido, dormido y de repente reacciona porque lo están golpeando de la manera más brutal y salvaje. O sea, una persona que está dormida, una persona que está acostada, una persona que está indefensa, se encuentra de un momento para otro con 4 salvajes que bajaron de un auto y le pegan con un bate de béisbol, le pegan con cadenas, con pinchos, con palos, ¿no? Esa agresión es una barbaridad, y es de lo que estamos hablando, ¿no? De eso es de lo que estamos hablando, de ese, entre comillas, ajuste de cuentas.
Pero Emiliano, perdón. Acomodadora de auto hubo siempre. Que hay ciertas tensiones y que la sociedad las tiene que resolver. Hay una muy buena película uruguaya sobre el acomodador de autos ahí al lado de la embajada americana, muy, muy interesante. A mí esta violencia es terrible, pero existió. Y es cuando alguien da manija, aparece, porque estaba justo ahora leyendo el libro de Isabel Allende, cuando habla sobre la noche de los cristales, y lo describe igual que lo describieron acá cuando le pegan con barrotes, con esto, como le fuera a la gente. Entonces, esto existió siempre porque alguien da manija. Simplemente ahora la sociedad, la manija está latente. No es que hay alguien que se pare en un estrado a darla. Por eso lo asemejo cuando matan a alguien en el fútbol, porque es hincha del otro cuadro. O sea, la sociedad está adquiriendo estos atributos y no quiere aceptar que tiene que cambiar la sociedad. Y no es cambiar diciendo estos son excluidos, entonces es parte de nuestra sociedad. No es aceptable ningún tipo de violencia en ningún caso. Y la policía tiene que, digamos, ir a fondo a frenarlo. Que no haya espacio ni un milímetro. Claro que hay gente que es violenta en la calle. Hay de todo, pero no es aceptable que alguien pueda reaccionar de esta manera. Yo quería acotar. Yo creo que en esto de que la policía tiene que hacer cosas, no solo la policía, digo, yo creo que en realidad este es un problema, no para que pase lo que decía Desiree hoy, tampoco que se tire la pelotita entre el Mides y el Ministerio del Interior, ¿no? Sino justamente estas son de las cosas que exigen políticas integrales, pero para sancionar a aquellos violentos, y bueno, hay que investigar, y así como se investigan otras cosas con mucha celeridad, hasta ahora están diciendo que no tienen ninguna pista, y realmente me preocupa porque yo creo que si no se frena vamos a terminar porque esto que decimos, vamos a terminar como en Brasil, No lo frenaron y ahora está como institucionalizado. Decía Entonces, Pablo, si no recuerdo mal, cuando diste los titulares de hoy mañana, por las cámaras habían identificado al agresor, o capaz que me confundí al escucharte. No, hubo un agresor, pero esto de la patota que está en Malvin y que está por no sé dónde, qué sé yo, de eso dicen que no saben. Son casos diferentes. Ahí está. Del caso de Malvin, del que denunció el padre Franza, por ahora, por lo menos hasta el viernes, el Ministerio del Interior decía que no tenía indicios de que existiera una actividad de ese tipo, de que existiera un grupo desarrollando ese tipo de actividad agresiva, ¿no? En ese caso. Sí. No, yo quería acotar algo, Emiliano, si me permitís, que es el hecho de que tampoco veo que tengamos una sociedad en donde este tema se hable como para entender cómo manejar la situación desde lo civilmente hablando, ¿no? Cuando vos no tenés, por ejemplo, una respuesta rápida de la policía, que tenés una persona en situación de calle, como decía Pablo, que te irrita a veces la situación, o sea, es real que puede haber una irritación de ese roce social entre que vos tenés una persona en situación de calle que está complicada, que vos no podés tener ni un mínimo de diálogo porque la persona está ida totalmente, que vos no tenés herramientas para manejarte y recurrís a la policía y capaz que la policía no le da tanta trascendencia y no hay una respuesta rápida, y del Mides no hay una respuesta rápida tampoco, y ahí ¿qué hace la persona? ¿No? Porque yo me quedo con eso, o sea, hay que también ser un poco, entender, por supuesto, jamás justificar la violencia y jamás justificar el desconocimiento del otro como persona y como ser humano, pero sí entender que pueden haber situaciones de irritabilidad prolongada, me quedo con esa palabra que decía Pablo porque me pareció acertada, de irritabilidad muy prolongada que termine generando un problema mayor porque no sabemos cómo enfrentarnos a esto, no sabemos cómo entrar, cómo hablar, no tenemos las herramientas tampoco como para saber cómo abordar situaciones complejas. Entonces yo Estás hablando de algún modo de la enorme responsabilidad que tienen las autoridades. Yo ¿no? creo que sí. Los organismos del Estado involucrados, ¿no? Y yo creo que también desde el vamos en que la persona esté en situación de calle y esté complicada ahí. Yo insisto, es la punta del iceberg y es como la consecuencia más evidente. Pero a todo eso hay un
hay un fondo que tendríamos que ver desde el principio de cómo se van abordando, por qué las personas llegan a esa situación. No sé si eso tampoco lo tenemos muy interiorizado, ni si lo estudiamos, ni si lo tenemos ni siquiera como política pública, la verdad, creo que no es así. Hay algunas líneas de acción que van en esta dirección. Cosas, ¿no? Por ejemplo, la política de instalar el MIDES en el sistema carcelario para preparar a la persona antes de que recupere la libertad, bueno, eso para darle el herramientas que le permitan la reinserción. El housing incluso el sistema de viviendas transitorias. Perdón, Pablo, pero eso es para ayuda, la consecuencia. Digamos, ¿no? Eso es todo para la consecuencia. La habilitación de más refugios, habrá refugios de mujeres con hijos, todo eso está perfecto y no lo desconozco. Me parece que el MIDES está potenciando todo y tiene un trabajo de reestructuración a ese nivel que es muy bueno, pero yo hablo de lo previo, que podría ser lo que dice Emiliano, de, por ejemplo, el tema de, el sistema carcelario, a ver cuando la persona sale, ¿no? Eso digo, lo previo. No sé que no salga simplemente con unas monedas en el bolsillo para tomarse el ómnibus, ¿no? De este episodio, yo no sé, mi compañero qué piensa, pero digamos, ¿para dónde salís? Porque seguramente van a decir para las dos cosas, pero a buscar a estos tipos y castigarlos, o a disminuir la oferta, digamos, de gente en esa situación. A mí lo que yo creo es que me gustaría, ¿qué le llamamos gente en situación de calle? Básicamente la que duerme, ¿no? Pero la que está deambulando por la calle. Pero gente suelta, llamémosle, gente que no tiene trabajo, de que vive de esta limosna forzada, ¿no? Que capaz que es lo que tú estás diciendo, capaz que esa es la previa, y el que está tirado es la fase terminal, no sabemos. Y allí me parece que estamos, si los agarrás chiquitos, o de recién nacidos, capaz que tenemos mucho más cosas para hacer, aunque algunas sean antipáticas, mucho más cosas para hacer en los embriones que en el producto final, digamos, ¿no? Se nos termina el tiempo. Miguel, Teresa, ¿quién va? Dale, Miguel. No, dale vos, Teresa. No, yo creo que todo es de recibo lo que se acaba de plantear, ¿no? Evidentemente tenemos que ir a la causalidad de todas estas situaciones, ¿no? Que son complejas, que no son unicausales, no todos los casos son lo mismo, no toda la gente está en la calle por las mismas razones, hay multicausalidad, pero claro, si no vamos a la causa, vamos a seguir poniendo parches. A mí me parece que hay una cosa que es lo represivo, de tratar de evitar de que tantas otras cosas se nos han escapado en los temas de violencia, que esta por lo menos tratemos de que no se consolide, insisto, como en otros países. Y por otro lado, atacar sin duda alguna esa causalidad tan compleja que determina que alguien esté en la calle. Por alguna vez voy a coincidir con Pablo, por supuesto. Por alguna vez. El proyecto que se acaba de aprobar, que se acaba de aprobar solo en comisión, pero que todos esperamos que se siga aprobando, de la diputada Lustenberg, apunta a eso, ¿no? Es decir, apunta a que desde el principio estemos preocupándonos por esas generaciones, porque además la gran mayoría de quienes están en la calle, lamentablemente, son muchachos jóvenes. Entonces, eso también, habla de lo que nos está pasando como sociedad. Hablando de lo que nos pasa como sociedad, está este mensaje, que me parece que es bueno agregarlo como complemento del que yo leí hace un rato del tipo de conducta agresiva del que estamos hablando, ¿no? Dice Analía que enfermo y perverso tiene que ser ese golpeador que ataca de esta manera a una persona que está durmiendo en la calle. Ellos son los excluidos. Ellos son los excluidos capaces de hacerle daño a otro y que no les importe. La oyente llama la atención sobre el hecho de que en la sociedad tengamos gente así, ¿no? Tengamos esta gente capaz de agredir, golpear y atacar de esta forma. Miguel. A ver, con ese comentario último, yo discrepo. La sociedad ha agredido, ha hecho cosas que son impensables, siempre con una excusa a través de distintos grupos, desde lo organizado hasta lo desorganizado. Yo lamento, cuando vos mirás lo que ha pasado en el siglo XX y XXI, está pasando como tenemos una sociedad que dejó al barco hundiéndose, y te puedo hacer una lista más. Pero yo a lo que iba,
esto es muy fácil. Hay mucha gente que no está haciendo su trabajo bien. En el MIDES, en el Ministerio, en la Policía, en la sociedad civil, en la Intendencia. Cada uno que tiene encomendado esto, que por lo menos haga su pedacito de trabajo bien, porque si no volvemos a pensar que vamos a hacer nuevos planes para nuevas cosas. No está funcionando bien la situación de calle en Uruguay en los últimos 15 o 20 años. No está funcionando bien. Y no ha mejorado, sino ha empeorado porque hay más gente en la calle. Que cada uno que está en un trabajo que le pagan por hacerlo, lo haga bien. Si querés, ese es mi único mensaje. Fuera de que la sociedad tiene que concientizarse y cambiar, porque hay cosas en el MIDES que no deberían estar pasando y pasan porque A, porque B, porque C, y hay cosas de la policía que pasan semanas y no pudieron averiguar, hay cosas en la justicia que quedan congeladas, etcétera. Podríamos hablar mucho rato de eso. Entonces, en el fondo, como sociedad tenemos que exigir que no pase, condenar la violencia, pero exigir a los responsables que hagan su trabajo. Ya seguimos, continuamos en la agenda de la tertulia de este lunes. Ahora vamos para lo político, más estrictamente partidario.